a la gravedad durante la marcha. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos acá, voy a borrar este dibujito, ¿sí? Miren, ¿qué quiere decir esta función? Nosotros tenemos que las venas, ya vamos a ver parte de las venas cuando veamos vasos sanguíneos, ¿sí? Que las venas tienen esta forma. Miren, tienen esta forma. Y las venas, por lo general, tienen que llevar la sangre desde las extremidades hacia el corazón. ¿Y cómo lo hace esto? Gracias a unas válvulas que tienen, pero además gracias a las contracciones del tejido muscular, porque el tejido muscular se contrae, ¿sí? Se contrae y hace que esa sangre que se encuentran en estas venas suban y vuelvan al corazón. Eso se llama retorno venoso, ¿sí? Esa es la función, es una de las funciones del tejido muscular. Si tienen dudas, me pueden parar en cualquier momento y lo vemos, ¿sí? Cualquier tipo de dudas, chicos, me interrumpen, yo no tengo ningún problema. Bueno, ahora vamos a ver las características de la célula muscular. Nosotros cuando estudiamos una célula, ¿sí? Podemos dibujarla de esta forma. Tiene un núcleo, ¿verdad? Tiene un citoplasma. ¿Cómo se llama esta estructura que está acá? ¿Se llama? Membrana, pero el sarcómero no. Plasmática, muy bien. Y también tiene organelas, como lo que es el retículo endoplasmático liso. Y también otras organelas como son la mitocondria. El retículo endoplasmático liso es un conjunto de sacos que cumplen una determinada función. Bueno, esto sería un esquema de una célula de cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la célula muscular? La célula muscular, si yo dibujo, por ejemplo, un músculo liso, va a tener sus propias terminologías, sus propios nombres. Y así la membrana plasmática, ¿cómo pasa a llamarse? Sarcómero. Sarcolema. ¿Sí? Lema. La membrana plasmática que acá pasa a llamarse sarcolema. Tiene un núcleo. El citoplasma, ¿cómo pasa a llamarse? Sarcoplasma. Sarcoplasma. ¿Sí? Las mitocondrias, ¿cómo pasan a llamarse? Sarcosomas. Y el retículo endoplasmático liso, ¿cómo se llama? Retículo sarcoplasmático. Sarcoplasmático. Perfecto. Retículo, ¿cómo saben? Retículo sarcoplasmático. Miren cómo se diferencia en una célula común de la célula muscular. ¿Sí? Tiene su propia terminología y tienen que saberla. ¿Sí? Tienen que saber muy bien a qué corresponde el sarcosoma, a qué corresponde el sarcolema, ¿sí? Entonces, acá tienen un esquemita de lo que hicimos recién, membrana celular, sarcolema. Citoplasma, sarcoplasma, mire, conserva la parte de plasma. Retículo endoplasmático, retículo sarcoplásmico, o sarcoplasmático también le pueden tomar. Mitocondria, sarcosoma. Y acá algo muy importante que tienen que acordarse. Si yo hablo de célula muscular, estoy hablando de fibra muscular. Es lo mismo decir célula muscular que decir fibra muscular. Es exactamente lo mismo. Le pueden decir célula muscular, fibra muscular o miocitos. ¿Sí? Es lo mismo, fibra muscular, célula muscular y miocito es lo mismo. Es una nueva terminología que tienen que saberla para rendir el parcial. Bueno, ahora para introducirnos en el tema, ¿sí? Duda, ¿qué significa sarco? O sea, sarco hace referencia a músculo. Ah, listo. Y mio también. Miocito también hace referencia a músculo. Gracias. ¿Sí? Bien. Profe, y en el caso de que nos digan miocito, sincitial, ¿tiene algo diferente o lo mismo? Miocito es la célula. Sincitial es que corresponde a un sitio determinado. ¿Sí? Ah, perfecto, gracias. Bien. Ahora vamos a ver que entre las células existen uniones. Es decir, que las células se pueden unir entre sí y también se pueden comunicar entre sí. Estos tipos de uniones son
una unión oclusiva, por ejemplo esta, que va a sellar los espacios entre las células. Es como si yo pusiera una gotita, una gotita a la que pega, para que no se comunique esta célula con la otra, esta célula con la otra. Se llama unión oclusiva y sella los espacios entre las células. Después tenemos otros tipos de uniones, que son uniones de anclaje, que sirven directamente para unir, ¿sí? Para unir estas células con estas, ¿sí? Por ejemplo, las uniones adherentes y los desmosomas sirven para unir. Y después hay otro tipo de uniones, pero estas uniones son muy interesantes porque forman canales, ¿sí? Y se llaman uniones gap. ¿Qué hacen estos canales? Hacen que pasen iones, es decir, por ejemplo, el calcio, el magnesio, que pasen de un lado a otro de la célula comunicándose entre sí, ¿sí? Y a su vez podemos distinguir que gracias a la unión oclusiva, la célula tiene una zona apical y una zona que se llama basal, que apoya sobre la membrana basal, que es como el sitio en donde se adhiere el tejido epitelial, ¿sí? Este es un tipo de epitelio. El epitelio se caracterizaba por tener la membrana basal y las capas celulares, ya sea una capa, dos capas, tres capas, múltiples capas, ¿sí? Esas son las características del epitelio. Bien, ahora Profe, vamos a las ver, uniones de anclaje serían ¿sí? como un desmosoma, pero a la mitad. Y claro, esto se llama hemidesmosoma, ¿sí? Esto no le toman a ustedes, esto lo ven en segundo año, se llama hemidesmosomas. ¿Qué hacen los hemidesmosomas? Son la mitad del desmosoma. ¿Qué hacen? Anclan la célula a la membrana basal, ¿sí? Pero lo que me interesa ahora es que sepan estas, que existe la unión oclusiva, las uniones de anclaje, adherentes, desmosomas, las que forman canales y las uniones gap, ¿sí? Esas son las que vamos a ver ahora y esas son las que vamos a ver en un tipo de músculo que es el músculo cardíaco, ¿sí? Profe, ¿Sí? entonces se Perfecto, podría profe, decir, gracias. disculpe, entonces se podría decir que las uniones que tiene el tejido epitelial son las mismas que tiene el tejido muscular. Exactamente, que existen en todo tipo de células. Bien, profe, gracias. Esto es para todos, generalidades, ¿sí? Bueno, Sí, ahora vamos a ver la clasificación del tejido muscular. Tenemos dos formas de clasificarlos, pero la más importante es decir, si el tejido muscular es estriado o es liso. ¿Y de qué depende esto? De la presencia de las estriaciones. ¿Qué son las estriaciones? Son esas líneas que ustedes ven acá, ¿sí? Estas son las estriaciones. Ya vamos a ver a qué hacen referencia estas estriaciones y por qué se producen. Entonces, el tejido estriado tiene estriaciones, con estriaciones. Y tenemos A, el esquelético, B, el visceral, C, el cardíaco. ¿Sí? Chicos, acuérdense que a los fines prácticos, este es igual que el visceral. El esquelético es igual al visceral. Lo único que va a cambiar es su localización, pero es exactamente lo mismo. Miren, acá tenemos una imagen del tejido muscular esquelético, ¿sí? Y acá tenemos una imagen del tejido muscular cardíaco. ¿Ven las estriaciones? ¿Ven las estriaciones que presenta? ¿Sí? sí, Miren el profe. músculo liso. ¿Tiene esas estriaciones? No. No, y por lo No. tanto, Puede ser que, liso. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, tenemos tejido muscular Profe, estriado, ¿sí? ¿dónde podría encontrar el tejido visceral? Ahora vamos a ver. Ah, Todo lo que lo explicamos está escrito para que ustedes después lo estudien, ¿sí? Dice, el tejido muscular estriado puede subclasificarse según su ubicación. Ya vimos, el estriado esquelético, miren que por ejemplo es este, estriado esquelético, se fija el hueso por medio de tendones, por medio de ligamentos, y tiene a cargo el movimiento del esqueleto. Acá les nombra el esqueleto axial
que es de lo del centro, y el apendicular, que corresponde a las extremidades, ¿sí? Entonces, este músculo, el músculo estriado esquelético, es el encargado de realizar este movimiento del esqueleto axial y del esqueleto apendicular. Y también ayuda a mantener la postura y la posición corporal. Por ejemplo, los músculos extrínsecos del ojo ejecutan un movimiento ocular preciso. Yo tengo el ojo acá y tengo una serie de músculos a este nivel, superior, inferior, medial y lateral, que van a hacer que si este se contrae para acá, el ojo se mueva a esta dirección. Si se contrae para allá, a otra dirección. Músculo estriado esquelético, ¿dónde lo encuentro? En todos los músculos, cuando yo hago en el gimnasio bíceps, cuando hago tríceps, cuando hago piernas, eso es el músculo estriado esquelético, lo que yo hago en el gimnasio, para que ustedes se acuerden. El músculo estriado visceral es morfológicamente idéntico, yo les dije que es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, es morfológicamente idéntico, pero está restringido a los tejidos blandos. Por ejemplo, en la lengua, en la faringe, en la parte lumbar del diafragma. Ya vamos a ver qué es el diafragma. El diafragma es un musculito que tiene la forma de una sombrilla o de un paraguas que se encuentra acá, en la división entre lo que es tórax y abdomen. ¿Sí? Ese es el diafragma. Y mañana lo vamos a ver cuando veamos tejido muscular cardíaco, porque el corazón se apoya acá en el diafragma. ¿Sí? Entonces, el músculo estriado visceral, lengua, faringe, parte lumbar del diafragma y parte superior del esófago. Estos músculos tienen un rol esencial en el habla, en la respiración y en la deglución. ¿Sí? Esos son exactamente lo mismo en cuanto a estructura, pero lo único que cambia es la localización. Estos serían voluntarios, ¿verdad? O sea, músculos voluntarios. Sí, ya vamos a ver qué tipo de músculo tenemos. En cambio, el músculo cardíaco es un tipo de músculo estriado que se encuentra en la pared del corazón o en el miocardio. La parte muscular del corazón se llama miocardio, y esto lo vamos a ver mañana, cuando veamos la estructura de la anatomía del corazón, ¿sí? Se encuentra en el miocardio y en la desembocadura de las venas grandes que llegan a este órgano. Por ejemplo, la vena cava superior y la vena cava inferior, que la vamos a ver mañana. Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Sí? ¿Qué sería la parte lumbar del diafragma? Eso no estaría entendiendo. La parte lumbar del diafragma hace referencia. Nosotros cuando tenemos, por ejemplo, es una vista de frente, ¿sí? Es una vista de frente y después tenemos una vista de atrás. Acá tengo la columna vertebral. Tengo la columna vertebral y tenemos vértebras cervicales, torácicas, lumbares, y el diafragma se va a insertar en las vértebras lumbares y torácicas, pero solamente esta parte que se insertan en las lumbares forman parte del músculo estriado visceral. Ah, bien, muchas gracias. Bien. Profe, ¿Sí? ¿a qué hace referencia con deglución? Deglución significa deglutir alimentos, comer alimentos y pasarlos desde la boca hacia el esófago. ¿Sí? El esófago es un tubito que me comunica, por así decirlo, la boca, la faringe, con el estómago. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Ahora tenemos otra clasificación, ¿sí? Pero esta clasificación se basa en el control que tienen los músculos. Por ejemplo, decimos que es voluntario porque se contraen solo cuando son estimulados, solo cuando son estimulados. Entonces decimos que está bajo un control consciente. Yo puedo hacer esto, soy consciente de que estoy haciendo la flexión y la extensión del bíceps y yo detengo conscientemente esa contracción, ya no quiero que se contraiga, ¿sí? Tiene un control consciente, voluntario. Y este es el ejemplo del músculo estriado esquelético. Es el músculo que ustedes trabajan en el gimnasio. En cambio, los involuntarios se contraen o se relajan
sin que lo podamos controlar nosotros. Por ejemplo, el músculo liso que se encuentra en el intestino. ¿Ustedes controlan cuando se contrae el intestino? ¿Pueden decir, ya no voy a hacer digestión? No. 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 ¿Ustedes pueden controlar cuántos latidos tiene el corazón? Decir, párate corazón. No, No. menos. No. Entonces es involuntario. ¿Sí? A eso hace la referencia la clasificación. Profe, ¿y el visceral también sería voluntario? El músculo estriado visceral también sería involuntario. Perfecto. Ahora, este es un esquemita que yo les doy siempre a mis chicos de segundo año. Tienen que estudiar. Profe, ahí una compañera está preguntando si tiene que ver con el peristaltismo, algo así, pues. Sí, perfecto. A ver, esperen. A ver. Esperen un momentito. A ver dónde habíamos quedado. Acá. Sí, tiene que ver con el peristaltismo. Muy bien. Esto se produce en el intestino, que son los movimientos peristálticos. ¿Qué quiere decir? Que son contracciones involuntarias del intestino que hacen que la comida vaya, por ejemplo, desde el esófago hacia el ano, por estos movimientos. Se llaman peristálticos. Muy bien, ¿sí? Esos son involuntarios. Yo no controlo cuando estoy haciendo la digestión y tampoco puedo controlar cómo va a latir mi corazón, ¿sí? Es involuntario. Bueno, Profe, ¿sí? ¿puede ser que la parte, digamos, de los músculos estriados las contracciones sean más rápidas que la del músculo liso? Sí, perfecto. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver. Sí, puedo preguntarte con respecto ¿Sí? al estriado visceral, ¿es voluntario o involuntario? El estriado visceral ya sería involuntario, ¿sí? Porque yo no puedo controlar la parte de la voz, ¿sí? Sí. O sea, estarían dentro de la misma clasificación, de acuerdo a la anterior, si era estriado o liso, y, y ya en esta clasificación ya no estarían dentro de la misma, ¿verdad? Claro. Ah, bien. Pero, ¿cómo sería en el caso de, por ejemplo, el parpadeo, la respiración, que podemos controlarlo, pero que también es involuntario? Claro, nosotros podemos controlarla según un determinado momento, ¿sí? Yo puedo estar respirando, pero es inconsciente, pero sin embargo yo puedo sostener la respiración y eso se hace de manera voluntaria, ¿sí? Pero que ustedes le van a preguntar, chicos, es esta clasificación. Voluntario, estriado, esquelético e involuntario, músculo liso y músculo cardíaco. Tienen que saberlo bien a esa, ¿sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. ¿Alguien está grabando la clase? Yo la comencé a grabar, pero no sé si saldrá bien. Perfecto. Bueno, porfis. ¿Sí? Bueno. Ahora, esta clasificación, chicos, de memoria la tienen que saber sí o sí. Forma de la célula. El liso. ¿Qué se caracteriza por el liso? Se caracteriza por tener esta forma que se llama aguzada porque tiene los extremos en forma de agujita, ¿sí? O fusiforme también se llama. Fusiforme. En cambio, el estriado cardíaco, ¿qué pasa? Tiene forma cilíndrica que tiene ramificaciones. Miren las expresiones transversales. Cilíndrica con ramificaciones. ¿Sí? Y el estriado esquelético solamente cilíndrica. Cilíndrico. Si yo lo corto, es decir, hago este corte a este nivel, hago este corte a este nivel, y hago corte a este nivel, voy a obtener esta imagen. Este es el corte transversal. En cambio, si yo lo corto a este nivel y lo corto a este nivel, también voy a obtener esta imagen. Pero si yo lo corto a este esquelético, a este nivel, miren. Entonces, esto me lleva a pensar que el núcleo acá es central, el núcleo es central, y el núcleo acá es múltiple y periférico. Hay muchos núcleos que se encuentran en la periferia, ¿sí? Entonces, ¿tenemos estriaciones en el liso? No. ¿Tenemos estriaciones en el cardíaco? Sí. ¿Y estriaciones en el esquelético? Sí. Núcleo único central
único central, múltiples y periféricos. La ubicación, ¿dónde se encuentra el músculo liso? En la capa muscular de las vísceras, por ejemplo, los intestinos, también en algunos vasos sanguíneos, cuando veamos la histología del tejido vascular, cuando veamos la segunda parte de la clase de histología, sí, que va a ser el día jueves, vamos a ver, esto lo subieron esta última semana, subieron la parte de histología de los vasos sanguíneos. Bien, estriado cardíaco, ¿dónde se encuentra? En el corazón, y ya vimos que en algunas venas de gran calibre, de gran tamaño. Después tenemos el estriado esquelético, se encuentra en la musculatura esquelética, como por ejemplo el deltoides, el bíceps, y visceral, lengua, faringe y esófago. ¿Qué tipo de uniones tiene este? La unión es que vimos los nexus o las uniones gap. Es decir, que tienen canales entre célula y célula que hacen que transcurran iones de acá para acá, calcio, por ejemplo, para que todos estos se contraigan al mismo tiempo. Acá el estriado cardíaco tiene un tipo de unión muy característica, y si ustedes le ponen en el parcial discos intercalares, directamente tienen que poner estriado cardíaco. Es característico los discos intercalares del estriado cardíaco. Y en cambio, el estriado esquelético no presentan uniones entre sí. ¿Sí? No tienen uniones, características ni uniones entre sí. Ahora vamos a empezar con el tejido muscular esquelético. Profe, ¿Sí? ¿qué eran los discos intercalares? Perdón. Eso lo desarrollamos cuando veamos tejido muscular cardíaco. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Vamos a ir por parte. Todo lo que yo hable, todo se va a desarrollar, chicos. ¿Sí? Tejido muscular esquelético. Dice, la célula muscular esquelética es un sinsitio multinucleado. ¿Qué quiere decir un sinsitio? Hace referencia a que todos los sitios de la célula, ¿sí? O del miocito, o de la fibra muscular, que ya dijimos que era lo mismo, se van a contraer al mismo tiempo gracias a la forma en la que se presenta. ¿Sí? Eso es un sinsitio. Dice, los núcleos de las fibras musculares esqueléticas, que es la célula muscular o miocito, están ubicados en el citoplasma, pero debajo del sarcolema. ¿Qué era el sarcolema? La membrana del músculo. La membrana plasmática. Entonces decimos que los núcleos son periféricos, subsarcolémicos. Miren esta imagen. Acá se encuentra el núcleo que se encuentra debajo de la membrana plasmática de esta célula muscular o fibra muscular. Célula muscular, fibra muscular o miocito. Son múltiples los núcleos y son subsarcolémicos, debajo de la membrana plasmática. Bien, acá vemos lo que es el sarcolema, ¿sí? Y tenemos acá lo que son las mitocondrias. Miren la disposición, ¿sí? Dice, al microscopio óptico, ¿qué puedo ver yo en una fibra muscular? Puedo ver que tiene estriaciones oscuras, transversales. Puedo ver que tiene múltiples núcleos subsarcolémicos, y en el microscopio electrónico, donde yo veo las organelas, veo que hay mitocondrias, retículo endosarcoplasmático muy desarrollado, Golgi, también tienen inclusiones lipídicas acá, entre medio del citoplasma. Inclusiones lipídicas de glucógeno, también presenta citoesqueleto, miofibrillas y miofilamentos. Y vamos a desarrollar cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, esta es una imagen de una célula muscular, fibra muscular o miocito. Vamos a ver. Miren, así se ven las células musculares o fibras musculares. Este es un corte longitudinal. ¿Qué quiere decir longitudinal? Si tengo la fibra muscular así, yo lo voy a cortar acá, por la mitad, por así decirlo. Y me va a quedar esta imagen. Eso se llama longitudinal. Lo corto de forma longitudinal, de esta forma. ¿Sí? Lo corto así. En cambio, transversal, miren cómo se vería de esta forma. ¿Por qué? Porque las células
musculares tienen los núcleos múltiples y periféricos. Y si yo hago un corte a este nivel, voy a ver acá. Y cada uno de esos puntitos serían los núcleos. Cada uno de estos puntitos serían los núcleos. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Esta foto es una Sí, profe. microfotografía de un microscopio electrónico, ¿sí? En un corte longitudinal. Ya vamos a ver a qué hace referencia todas estas estructuras con diferentes densidades, con diferentes colores. Esto, Las de arriba, ¿sí? las de arriba son de microscopio óptico o electrónico. A ver, mis alumnos, microscopio óptico ¿de qué Microscopio tipo? óptico de campo claro. Muy bien. Qué inteligentes que son. Microscopio Estoy óptico traumada, profe. de campo claro. Muy bien. Todo para que no me No es pregunten inteligencia, el es trauma. Para que no me tomen nada. Es 300 pesos porque usted me Claro. dijo, profe, que iban a dar las imágenes de los microscopios y no daron nada. Se agarraron Ya el estamos gato armados por para la guerra, profe, como dijo. Estadística no falló, ¿no? Así es. Chicos, de memoria le pueden pedir organice el tejido muscular esquelético de forma creciente. ¿Qué es creciente? Desde lo menor a lo mayor. O también le pueden pedir, organice las estructuras del tejido muscular esquelético de forma decreciente, que es de mayor a menor. Yo me confundí en eso en el cuestionario del campus. Ordené en creciente y era al revés, en decreciente. Creciente, Yo también. decreciente. Yo también. Miren el sentido de las flechas. De menor a mayor es creciente, va creciendo. Decreciente va desde lo mayor hacia lo menor. Bueno, vamos a desarrollarlo desde acá, desde el músculo, desde mayor. El músculo, como ustedes lo ven, si yo hago un corte a este nivel, voy a ver esto, que está formado por fascículos musculares. Este es un fascículo, 2, 3, 4, 5. Cada uno de estas estructuras se llaman fascículos. El conjunto de fascículos forma el músculo. A su vez, estos fascículos, sí, acá van a tener otros circulitos, van a estar formadas por la fibra muscular, célula muscular o miocito. Lo hago más chiquitito. De este saco uno y sería esto. Fibra muscular, célula muscular o miocito. Después tenemos esta parte, que la fibra muscular va a estar formada por múltiples miofibrillas. Cada una de ellas es una miofibrilla. Y a su vez, la miofibrilla va a estar formada por los miofilamentos, que ya vamos a ver qué son estos miofilamentos. ¿Se entienden, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, decimos que el músculo esquelético, está formado por fascículos musculares, ¿sí? Yo saco acá, y este es un fascículo muscular. A su vez, el fascículo muscular está formado ¿por qué? El fascículo muscular va a estar formado ¿por qué? Por cada una por la fibra. Por fibras musculares, que son las células musculares o los miocitos. Las fibras musculares, ¿sí? Que es una célula multinucleada en cuyo citoplasma se encuentran diferentes miofibrillas, que son estos. Y la miofibrilla son haces cilíndricos formados por filamentos de miosina, que se llaman filamentos gruesos, y de actina, que son filamentos delgados. La miosina y la actina son unas proteínas que se encuentran formando estructuralmente la miofibrilla. Y ya vamos a ver qué disposición tienen. Esta disposición ayuda a que el músculo tenga esas estriaciones características, tenga estriaciones, ¿sí? Ya vamos a ver qué es la miosina, qué es la mioactina, la actina. Tenemos que la organización de los filamentos en la miofibrilla le da el aspecto estriado del músculo.
Chicos, esto es muy importante, le pueden preguntar. La unidad funcional de la miofibrilla es el sarcómero, y ya vamos a ver qué es el sarcómero. ¿Sí? Miren, acá tenemos la miofibrilla, la fibra muscular, la célula muscular o el miocito, que tiene estas estriaciones características, ¿sí? Y estas estriaciones se dividen en bandas. Por ejemplo, tengo una banda A, tengo una banda I, tengo una zona que se llama zona H, tengo un disco que se llama disco Z, pero ¿a qué se debe esto? ¿Sí? Se debe a la disposición que tienen los miofilamentos, finos de actina o gruesos de miosina. Miren, acá se ven los filamentos gruesos, que es la miosina. ¿Sí? Y miren cómo se disponen, hacen un zigzag acá, y estos que están acá, los muy finitos, se llaman filamentos de actina. Como ustedes ven, hay zonas que tienen solamente miosina, hay zonas que tienen actina y miosina, y hay zonas que tienen solamente actina. Y entonces eso le va a dar la estriación característica, ¿sí? Los miofilamentos. Miren, esta es la actina, que es una proteína, se llama globular, porque está formada por múltiples glóbulos, ¿sí? Y es la que se encuentra acá. Esto se llama actina. Lo grueso que ven en el centro se llama miosina. Y entonces estos se llaman miofilamentos, gruesos y delgados. Vamos a ver qué características tienen estos. Pregunta de parcial, para segundo año y seguramente para ustedes. ¿Qué es el sarcómero? El sarcómero es la estructura que se encuentra delimitada por dos líneas Z. Acá tengo una línea Z, acá tengo otra línea Z. Entonces, esto corresponde a un sarcómero, ¿sí? Línea Z. Miren, la banda A es una zona oscura. Miren cómo se forma la banda A. Es una zona oscura que da esta sombra y hace que ayude a las estriaciones. Banda A es una zona oscura que tiene filamentos gruesos de miosina, filamentos gruesos. Vamos a ver la banda I, que es la zona más clara que está acá. Es la zona más clara que se encuentra acá. Banda A, zona oscura, tiene los filamentos gruesos de miosina. Banda I, zona clara, tiene filamentos delgados, actina. ¿Sí? La banda I, que es la zona clara, tiene los filamentos de actina en color verde, y estos filamentos de actina se van a unir unos con otros en forma de zigzag. Y ese zigzag se llama línea Z. Ese zigzag se llama línea Z. Miren lo que dice acá. Los filamentos de actina se extienden desde la zona Z hasta la región de la banda A. Se extienden desde la zona Z hasta la región de la banda A, donde se van a interdigitar con los de miosina. Ya vamos a ver un videíto chiquitito que yo les hice para que vean cómo se interdigitan, ¿sí? Dice. Profe, entonces, digamos, la actina va a estar unida por un extremo a la banda Z y por el otro extremo a los filamentos de miosina, ¿así? Los filamentos de miosina se encuentran en el centro, ¿sí? No es que se encuentran unidos todo el tiempo, porque si se encontraran unidas todo el tiempo, estuviésemos contraídos todo el tiempo. Ya vamos a ver un videíto y ahí lo van a entender mejor, ¿sí? Es lo que estoy enseñando ahora, es más teórico, pero cuando lo vean en el video estoy segura que lo van a entender mejor, ¿sí? Sí, pero pueden hacer como preguntas así, la banda I se une en zigzag y forma la banda Z, Sí, por decirte así. esas son las preguntas que le hacen. Ok. Por eso me tomo el trabajo de explicarles. Porque chicos, es picante, digamos, histología tiene varios recursantes y es necesario que lo estudien de memoria, que lo estudien bien y después lo razonen. ¿Sí? Como microscopía. Profe,
Sí, ¿Puedes repetir lo que es el sarcómero? sí. El sarcómero es la estructura que se encuentra delimitada por dos líneas Z. Acá tengo una línea Z, acá tengo otra línea Z, y esta estructura es un sarcómero. Acá otra estructura acá, sarcómero. Otra línea Z, otra línea Z, sarcómero. De la línea Z a la línea Z. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Cuántos sarcómeros tiene un miocito? Millones, Ajá, ok. millones de sarcómeros, ¿sí? Dice, la línea Z y su material de matriz sujetan los filamentos delgados de sarcómeros contiguos. Los de actina es la línea Z. Las porciones de dos sarcómeros en cada lado de la línea Z constituyen la banda I y contienen los filamentos delgados. ¿Qué quiere decir esto? Lo analicemos. Las porciones de dos sarcómeros contiguos, acá tengo un sarcómero y acá tengo otro sarcómero. Las porciones de dos sarcómeros contiguos en cada lado de la línea Z constituye la banda I. ¿Sí? Miren, constituyen la banda I. Banda I. ¿Y qué tiene la banda I? Tiene solamente ¿qué tipo de filamentos? Delgados de actina. Actina. Muy bien. Y tiene Fondo solamente claro. filamentos delgados de actina. Como son delgados, forman la zona clara de las estriaciones. ¿Sí? Dice, la disposición de filamentos gruesos y delgados origina las diferencias de densidades que producen las estriaciones transversales de las miofibrillas. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, profe. Sí. Bueno. Vamos Profe, a... ¿qué sería ¿sí? la línea M? Acá le hablamos de la línea M. Es la línea que se encuentra dentro de la zona Z. Ya vamos a hablar acá. Dice, las estriaciones transversales son la principal característica del tejido muscular estriado y son evidentes en los preparados de cortes longitudinales de las fibras musculares. Yo veo las estriaciones. ¿Sí? Aparecen como bandas claras, banda I de actina, y bandas oscuras, que es la banda A de miosina. La banda I está dividida en dos porciones por una línea densa llamada la línea Z. Miren, la banda I está dividida en dos porciones. ¿Se ve cuando hago así, chicos? ¿Se ve o prefieren que yo haga Sí, con profe. esto? Bueno, la banda I está dividida en dos por una línea densa que se llama la línea Z, ¿sí? La banda A, que es la oscura, miren, la banda A, que es la oscura. Profe, disculpe que la interrumpa. ¿Qué podría hacerle zoom a la imagen esa si Sí, vea sí, bien? sí. Porque no se ve bien en el compu. ¿Acá está bien? Es el mismo dibujito que Sí, anterior. gracias. Dice, la banda A oscura está dividida en una región menos densa o clara, y esta se denomina banda H. La banda A, ¿sí? Yo no puedo dibujar cuando hago zoom, por eso, a ver, la banda A, ¿sí? Se encuentra dividida por una banda clara que tiene solamente, ¿qué? ¿Filamentos de qué? Miren. ¿Filamentos de qué tiene? De miosina, ¿sí? Se llama zona H. Se llama zona H o banda H. Dice, en la mitad de la banda H, en la mitad de la banda H o de la zona H, se encuentra una línea que se llama línea M. ¿Sí? Línea M, que será como el centro del sarcómero. Línea M se llama de mitad, se encuentra en el centro del sarcómero. La unidad funcional de la miofibrilla es el sarcómero, que es el segmento que se encuentra ubicado entre dos líneas Z. ¿Sí? Entonces decimos que el sarcómero es la unidad contráctil básica del músculo estriado. Ya vamos a ver. Acá tenemos un corte. Quiero que vean esto primero. Miren. Así se produce la contracción, chicos. Los filamentos de miosina
tienen como unas cabecitas que van a ir por acá, se van a dirigir y hacen que el músculo se contraiga, ¿sí? Esto, una línea Z acá, una línea Z acá, vemos que se juntan las líneas Z y eso hace la contracción. Tenemos la miosina en rosa y la actina en celeste. Acá tenemos, a ver, lo voy a pasar, el videito que tengo acá. Miren, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la contracción? Tenemos acá lo que es la línea M en el medio, ¿sí? Tenemos los filamentos delgados de actina, la línea Z acá y otra línea Z acá, que va a corresponder al sarcómero. ¿Y qué va a pasar? En la contracción se van a unir. Hacen esto, se interdigitan. ¿Qué pasa? La miosina, que es el filamento grueso, tienen estas cabecitas. ¿Qué hacen? Corren y corren a los filamentos ¿de qué? De actina. Y por lo tanto, hacen este movimiento que es la contracción muscular. Y esto requiere de energía. Y por lo tanto, para que se produzca la contracción muscular, yo necesito romper o hidrolizar una molécula de ATP. El ATP es la unidad es la unidad de energía del músculo y de todo el organismo. Se rompe el ATP y yo produzco energía, ¿sí? Y por eso acá responde la duda de su compañera. No están unidos indefinidamente. No, se unen, se interdigitan de esta forma para producir la contracción muscular. ¿Se entiende mejor ahí con el videito? Sí, profe, ahora lo entendí. Ahora sí, ven que con los videitos a ustedes les encanta porque es más fácil, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa cuando el músculo está relajado? Le pueden preguntar eso. ¿Y qué pasa cuando el músculo está contraído? Bueno, tenemos la estructura molecular del sarcómero. Al microscopio electrónico de un corte longitudinal de las miofibrillas. Este es un corte longitudinal de las miofibrillas. La banda I, que está formada por compuestos delgados, filamentos delgados de actina, está adherida a la línea Z y se extienden la línea Z que se extiende de la línea I hacia la banda A. ¿Sí? Dice que los filamentos gruesos de miosina ocupan toda la longitud de la banda A. Le pueden poner así como verdadero y falso, por ejemplo. Los filamentos gruesos de miosina ocupan toda la longitud de la banda A, verdadero o falso. Así son las preguntas que le hacen en el parcial, chicos. En la banda A hay bandas y líneas adicionales. Ya hablamos de la línea M, que se encuentra en el medio de la banda A, y otra es la banda H, ¿sí? Que está formada solamente por filamentos gruesos. Las paredes laterales de la banda A son más electrodensas. ¿Qué son más electrodensas? Es decir, que se ven mejor o que dan mayor sombra, tienen mayor densidad. ¿Y por qué serán más electrodensas esas bandas? Las bandas A, miren. ¿Por qué será más electrodensa la banda A? A ver, pensemos. Porque tienen los filamentos gruesos. ¿Y qué más? Tiene los dos tipos. Tiene los dos tipos de filamento, por eso es la más electrodensa, ¿sí? La banda A, hay bandas y líneas adicionales, la parte lateral de la banda A son más electrodensas y corresponden a las regiones en donde los filamentos delgados se interdigitan con los filamentos gruesos, ¿sí? Y acá está el videito que yo les enseñé recién. Y ahora vamos a ver lo que se llama los miofilamentos, cómo están formados, cómo es la disposición de este retículo sarcoplasmático que hace que sea posible la contracción muscular. Los miofilamentos son los verdaderos elementos contráctiles del músculo estriado. Dice, los haces de miofilamentos que componen la miofibrilla están rodeados por un retículo endoplasmático liso, llamado retículo sarcoplásmico. ¿Se acuerdan que yo les dije que el músculo tenía una disposición característica? Bueno, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener lo siguiente. Si yo tengo que dibujar una fibra muscular, la voy a dibujar de esta forma. ¿Qué va a pasar? Va a haber invaginaciones. ¿Qué son invaginaciones? Para adentro. Cuando yo hablo de evaginaciones, es para afuera. Cuando hablo de invaginaciones, es como un canal hacia adentro. Invaginaciones.
¿sí? Invaginaciones. ¿De qué? De la membrana plasmática de la célula muscular. Va a producir estos canales. Estas invaginaciones, ¿sí?, de la membrana plasmática se van a llamar túbulos T. Y toda esta célula muscular con sus núcleos, ¿sí?, van a estar rodeadas por unas cisternas o por una red del retículo sarcoplasmático, sería, ¿sí? Del retículo sarcoplasmático. Están todas rodeadas por este retículo sarcoplasmático y forman una estructura característica a este nivel que ya vamos a ver cómo se llama triada, y lo vamos a ver a mayor aumento en la siguiente diapositiva. Miren cómo están formados. Esta red que ustedes ven en color violeta corresponde al retículo sarcoplasmático que rodea todas las células musculares, Tenemos mitocondrias, ¿sí? Y miren lo que pasa acá. Tenemos una invaginación de la membrana plasmática, que sería el túbulo T, y también se encuentra rodeada por el retículo sarcoplasmático, que es todo lo violeta. ¿Vamos bien hasta acá? Una pregunta. Sí. ¿El retículo siempre es liso en este caso? Sí. Ah, bien. El retículo endoplasmático liso es igual al retículo sarcoplásmico o sarcoplasmático. ¿Sí? Dice, los haces de miofilamentos que componen la miofibrilla están rodeados por el retículo endoplasmático liso, que se llama retículo sarcoplásmico, que se encuentra bien desarrollado y forma esta red tubular muy bien organizada alrededor de los elementos contráctiles. Las mitocondrias y los depósitos de glucógeno se localizan entre las miofibrillas en asociación con el retículo endoplasmático. Yo puedo encontrar acá, por ejemplo, puedo encontrar mitocondrias, ¿sí? Puedo encontrar gotitas de glucógeno que también van a ayudar a que el músculo tenga energía, ¿sí? Son las inclusiones que se encuentran en el músculo. Acá a mayor aumento, ¿sí? Miren cómo se dispone el retículo endoplasmático liso o el retículo sarcoplasmático, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Sí. Bueno. Este es un cuadro muy largo y tienen que saberlo, ¿sí? ¿Qué elementos actúan en la contracción muscular? Van a actuar el retículo sarcoplasmático, va a actuar el calcio, van a actuar las mitocondrias, van a actuar las mitocondrias y van a actuar el sistema tubular T, ¿sí? Entonces, vamos al primero. El retículo sarcoplasmático, ¿sí?, son un compartimento membranoso de cisternas aplanadas, ¿sí? Es un compartimento membranoso de cisternas. Cisternas serían como de esta forma y se encuentran aplanadas, ¿sí? Cisternas aplanadas y conductos anastomosados. Miren, la anastomosis significa unión. Son cisternas aplanadas y conductos anastomosados. Se unen unos con otros. Eso quiere decir cisternas aplanadas y conductos anastomosados, que sirven como reservorio de iones calcio. ¿Dónde se encuentra el calcio? Acá, guardado en el retículo endoplasmático liso o en el retículo sarcoplasmático. Es lo mismo. Acá está lleno de calcio. En estas cisternas que se encuentran anastomosadas unas con otras, se encuentra gran cantidad de calcio. Y esa es la función del retículo endoplasmático liso o sarcoplasmático. Se encarga de guardar el calcio que tiene la célula. Dice, organizado como redes alrededor de las miofibrillas o células musculares. En el sitio donde se juntan dos redes, forman conductos anulares que se denominan cisternas terminales. Es decir, que yo tengo acá las cisternas, ¿sí? Puedo tener acá una cisterna y termina de esta forma. Y acá tengo otra cisterna que van a terminar acá. Esta zona, ¿sí? Esta zona se llaman cisternas terminales. Cisternas terminales.
y tienen mucha relación con el túbulo T. ¿Por qué? Porque dos cisternas terminales más el túbulo T va a formar lo que se llama la triada. Triada, característico del tejido muscular esquelético. Característico del tejido muscular esquelético. Forma triadas. Las cisternas del retículo endoplasmático liso o sarcoplasmáticos que terminan a la altura del túbulo T se llaman cisternas terminales. Y las dos cisternas más un túbulo T se llama triada. Pregunta de examen, chicos, ¿sí? Organizado como redes alrededor de las miofibrilas. Acá hablamos ¿Las cisternas terminales únicamente, profe? Sí, cisternas terminales únicamente. Adyacente no. No. ¿Cómo Terminales. dijo formada la triada? ¿Cómo? ¿Cómo dijo que estaba formada la triada? Está formada por dos cisternas terminales del retículo endoplasmático liso o sarcoplasmático y un túbulo T. ¿Y qué características tienen? ¿Por qué se dispondrán de esta forma? Porque dijimos que acá, que es el retículo endoplasmático liso o sarcoplasmático, tiene mucho calcio. Es un reservorio de calcio. Entonces, acá también va a tener estas uniones que son uniones de tipo nexus, que va a hacer que el calcio salga del retículo sarcoplasmático hacia los túbulos T. Cuando salen del túbulo T, ¿qué pasa? Se contraen todos al mismo tiempo, porque es una conexión entre una y otra y hacen que el músculo se contraiga. El calcio ayuda a la contracción muscular, ayuda a que la actina se interdigite con la miosina. Es el guión característico de la contracción muscular. Entonces, el retículo sarcoplasmático, que almacena el calcio, cuando se produce un estímulo, lo libera por los túbulos T que recorren toda la longitud del músculo, va a hacer que la contracción sea mucho más rápida. Y esa es la característica de las dos cisternas terminales y un túbulo T. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Bueno, dice, en el sitio donde se juntan dos redes, forman conductos anulares, se denominan cisternas terminales y sirven como reservorios para los iones de calcio. La membrana plasmática de las cisternas terminales contienen abundantes conductos con compuertas para la liberación de calcio. Son estos conductos que yo estaba dibujando acá, ¿sí? Que ayudan a que el calcio salga desde el retículo sarcoplasmático hacia los túbulos T. También vamos a tener los sistemas de tubulares transversos o sistemas T, compuestos por numerosas invaginaciones de la membrana plasmática, que es el sarcolema. Cada una recibe el nombre del túbulo T. ¿Se acuerdan que yo hacía el dibujito de esta forma? Que eran como invaginaciones, ¿sí? Esos son los túbulos T. Los túbulos T penetran en todos los niveles de la fibra muscular y se localizan entre las cisternas terminales del retículo sarcoplasmático. Contienen conductos transmembranas sensibles a su despolarización. Eso vamos a ver en fisiología, despolarización del tejido muscular y contracción. Contiene conductos transmembranas sensibles a la despolarización que se activan cuando la membrana plasmática se despolariza. Eso vamos a ver en la clase de fisio. Sus cambios en la conformación afectan directamente a los conductos con compuerta. Cuando llega el estímulo, se produce la despolarización, entonces se abren estas compuertas, sale el calcio, y eso ayuda a que la actina se junte con la miosina y se interdigiten y se produzca la contracción muscular. ¿Sí? Dice, sus cambios en la conformación afectan directamente los conductos con compuertas para liberación de calcio ubicados en la membrana plasmática contigua a las cisternas terminales. El complejo formado por un túbulo T y dos cisternas terminales contiguas se denominan triada. Triada. La despolarización de la membrana del túbulo T desencadena la liberación de calcio desde las cisternas terminales para iniciar la contracción muscular. Los túbulos T se encuentran ubicados a la altura de la unión de las bandas A e I. ¿Sí? Ahí se encuentran los túbulos T, que es la invaginación de la membrana.
Otros elementos muy importantes son las mitocondrias, que se encuentran ubicadas alrededor de las miofibrillas. ¿Y para qué servían las mitocondrias, chicos? ¿Qué función tienen? Para la liberación de la adenosina trifosfato. Energía. ¿Sirven para qué? Para la Glucosa. energía. ¿Sí? Sirve para la energía. Las mitocondrias sirven para la energía, ¿sí? Ubicadas alrededor de las miofibrillas y en asociación con los reticulos aplasmáticos y granos de glucógeno que proveen la energía necesaria para las reacciones que intervienen en la contracción. Y acá tenemos el ion característico, que es el calcio, que es necesario para la reacción entre la actina y la miosina. Sin el calcio, la actina y la miosina no se interdigitan. Después de la contracción, el calcio se elimina, digamos. Después de la contracción, el calcio debe eliminarse. El envío y la eliminación rápido se logra por el trabajo combinado del retículo sarcoplasmático y el sistema T. Ya vamos a ver por cómo se elimina cuando veamos fisiología. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la disposición del retículo sarcoplasmático, los túbulos T y las tríadas de las fibras musculares. Tenemos que son los túbulos T, ¿sí? Túbulos T, invaginaciones de la membrana plasmática. Tenemos el retículo sarcoplasmático, y todo esto se llama triada. ¿Sí? ¿Qué tipo de uniones tenía la triada, profe? Tenemos las uniones de tipo Nexus o GAP, que hacen que va a salir el calcio que se encuentra almacenado acá, salga para acá, para los túbulos T. Y se contraigan todos al mismo tiempo. Acá tenemos los filamentos gruesos de miosina, los filamentos delgados de actina, están todos interrelacionados, ¿ven? Sí. Y la invaginación del sarcolema es así hasta el final, sobrepasa los retículos. Sí, es hasta el final. ¿Esto sería una vista desde arriba? ¿Puede ser? Esto sería, por ejemplo, no, esto sería, tenemos acá la fibra muscular y tenemos acá los túbulos T. Y un corte longitudinal, ¿sí? Yo tengo la fibra muscular que tiene esta forma, la célula muscular tiene forma de cilindro y es como un cigarrillo que tiene acá las invaginaciones y acá entre ellas los retículos sarcoplasmáticos, ¿sí? Profe, todo esto sería el sistema de membrana del músculo estriado, ponele si nos preguntan el sistema de membrana del músculo estriado, sería esto, la disposición del retículo sarcoplasmático, los tubos T y la triada. Sí. Perfecto, gracias. Así es. Bueno, ¿qué pasa acá? El músculo es distinto cuando está relajado y cuando está contraído. Cuando el músculo se contrae, ¿qué pasa con el sarcómero, chicos? Línea Z que está acá, miren, línea Z que está acá, después tenemos acá otra línea Z. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la línea Z? ¿Se acorta? Se acorta, ¿sí? Pero la longitud de los miofilamentos sigue siendo la misma. No cambia la longitud de la actina, no cambia la longitud de la miosina. Lo único que se acorta es el sarcómero, porque las líneas Z se van acercando para la contracción muscular. Durante la contracción, el sarcómero y la banda I se acortan, ¿sí? Miren, tengo la banda I acá, que sería esta la delgada. Mire qué pasa con la banda I. Se acorta en la contracción muscular, ¿sí? Tenemos la línea N acá, se va a cortar. Bien, se acortan. Mientras ¿Puede llegar a ser una pregunta tramposa en el examen? Chicos, yo les hago las preguntas, digamos, para histología. Las preguntas más tramposas las tienen ahí en el cuestionario para que lo respondan. Pero tienen que estudiar bien primero, ¿sí? Bien, bien. Háganlo entrar, profe. ¿Qué? Háganlo entrar directamente. Las tienen en el Classroom. Ya está subido el cuestionario al Classroom, ¿sí? Lo voy a pasar al grupo que tenemos entre nosotros para que estudien bien, ¿no? No lo van a responder sin haber leído, sin haber estudiado. Tienen toda la mañana de mañana para estudiar y responden el cuestionario a la tarde, para que después empezamos con el otro tema. ¿Sí? Dice, durante la contracción, el sarcómero y la banda I se acortan, mientras que la banda A permanece de la misma longitud. La banda A, miren chicos, permanece de la misma longitud. No se acortó.
¿sí? Para mantener los miofilamentos en una longitud constante, el acortamiento del sarcómero debe ser causado por un incremento en la superposición de los filamentos gruesos y delgados. Se superponen. Esto se llama superposición, ¿sí? Se superponen unos con otros, pero no cambia la longitud de los miofilamentos. Acá la actina mide esto y sigue midiendo esto, la miosina mide esto y sigue midiendo esto en la contracción. ¿Qué pasa con la banda H? La banda H también se estrecha, ¿sí? Y los filamentos delgados penetran la banda H durante la contracción. ¿Qué pasa con la banda H? Se acorta y los filamentos penetran en la banda H por la contracción. Los filamentos delgados se deslizan sobre los filamentos gruesos sobre la contracción. Estas son todas las frases, sí, que les pueden tomar en el parcial. Por ejemplo, le pueden decir, durante la contracción el sarcómero no cambia de su longitud. ¿Verdadero o falso? El sarcómero no cambia su longitud. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. El sarcómero. Ah, el sarcómero. Es verdad. Se acorta. ¿El sarcómero cambia su longitud? Sí, se acorta. Sí, el sarcómero sí. ¿Por qué? Porque son entre dos líneas Z. ¿Sí? Por ejemplo, otra pregunta, le pueden preguntar. Durante la contracción, ¿sí? Los miofilamentos de actina y miosina cambian su longitud. ¿Verdadero o falso? No, siguen siendo lo mismo. Lo único que cambia en longitud sería el sarcómero. Perfecto. Se interdigitan y se van haciendo el sarcómero más pequeñito. Muy bien. Acá el videito que ya vimos. ¿Cómo están hasta acá? ¿Van entendiendo? Bien. Sí, profe. Sí. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que sería tejido muscular cardíaco, ¿sí? Vamos a ver que tiene una serie de características que lo hacen particulares a los demás tejidos musculares. El músculo cardíaco tiene el mismo tipo y organización de los filamentos contráctiles que el músculo esquelético. Recuerden que la fibra muscular cardíaca tiene esta forma cilíndrica ramificada, núcleo único central, ¿sí? Y las estriaciones transversales. ¿Sigue siendo la misma disposición de actina y miosina? Sí, sigue siendo la misma disposición. ¿Sí? Tienen estriaciones transversas, pero chicos, lo que es característico de estas fibras musculares es que se van a encontrar unidas unas con otras por un tipo de uniones que van a formar los llamados discos intercalares. Y se ven así en el microscopio óptico. Miren, por ejemplo, acá tenemos esta fibra muscular, ¿sí? Tenemos acá, se unen unas con otras mediante estas estriaciones, que si yo le hago suma a este nivel, voy a ver que es como una zona más electrodensa o una zona más oscurita, ¿la ven? Que se llaman discos intercalares. Y ya vamos a ver cómo están formados estos discos intercalares, que me va a unir dos células cardíacas entre sí, ¿sí? Entonces, ya dijimos que tenían estriaciones, ¿sí? Dijimos que hay bandas cruzadas que se llaman discos intercalares. Los discos intercalares son sitios de adhesión muy especializadas entre células contiguas, células que están a la par. Están compuestos, el tejido muscular cardíaco, por muchas células cilíndricas dispuestas de extremo a extremo, se juntan por los extremos. Algunas células pueden unirse con dos o más a través de los discos intercalares, puede unirse acá otra célula, ¿sí? Otra célula por medio de otro disco intercalar, de modo de formar esta característica ramificación que es de las células musculares cardíacas. El núcleo se ubica en el centro, ¿sí? Miren, un núcleo único central. Acá tenemos una fotografía teñida con hematoxilina y eosina, que es una de las tinciones más características que utilizamos en la cátedra, donde vemos un corte longitudinal del músculo cardíaco, donde se ven las fibras, los discos intercalares, y eso es un aumento de 360 por. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con los discos intercalares? ¿Por qué están compuestos? Y esto es la razón por la que les mencioné al principio que existen diferentes tipos de uniones entre las células.
Los discos intercalares se caracterizan por, en el microscopio óptico, aparecer como una estructura lineal bien definida y teñida, que está orientada en forma transversal, ¿sí?, con respecto a la fibra muscular. ¿Sí? Dos células musculares se unen por los discos intercalares. Consiste en segmentos cortos dispuestos en peldaños. También se los puede ver de esta forma. Se los puede ver de esta forma, ¿sí? Como peldaños de la escalerita, ¿sí? Consiste en segmentos cortos dispuestos en forma de peldaños de las escaleras. Y esto se lo llamó discos escalariformes de Ebert. Pero eso no lo tienen que saber ustedes, ¿sí? Se distinguen en las varias porciones. ¿Por qué están formados los discos intercalares? Están formados por uniones adherentes, que son las gotitas, ¿se acuerdan que yo les dije? Las uniones adherentes. Están formados por desmosomas, ¿sí? Están formados por los desmosomas y están formados por uniones comunicantes o uniones de tipo gap. ¿Y para qué tendrán esas uniones tipo gap, chicos? A ver. Para comunicarlo con... Para el pasaje de calcio. ¿Veo? Perfecto. ¿El bombeo cardíaco? Claro, para que se produzca la conducción del impulso, ¿sí? Necesita que vaya desde acá a acá y se contraiga todo el músculo al mismo tiempo. Por eso tiene ese tipo de uniones. Las uniones de adherencia son el principal constituyente de los componentes, sostienen las células musculares cardíacas por sus extremos para formar la fibra muscular cardíaca funcional. Sirve como el sitio en el que los filamentos delgados del sarcómero terminal se fijan a la membrana plasmática, ¿sí? Miren. Después tenemos los desmosomas, que son como remaches, ¿sí? Son como remaches que van a unir estos dos elementos, dos células. Ayuda a evitar que las células se separen ante la tensión de las contracciones. Se separen ante las contracciones. Y como ustedes me dijeron muy bien, las uniones tipo gap constituyen el principal elemento estructural. Provoca, digamos, que el calcio vaya de un lugar a otro y de forma más rápida. ¿Sí? Bien. Acá tenemos una imagen de los discos intercalares. Miren cómo están formados, por eso se llaman discos escalaniformes, porque tienen esta formita. Acá tenemos 1, 2, 3, a mayor aumento, 1, 2, 3 discos intercalares. Suelen verse como una banda recta, pero en ocasiones se disponen en forma escalonada. Estos discos no siempre se ven en los cortes de rutina. Lo más común es que sí se vean, pero puede que no estén presentes, que no se vean, pero estén presentes, ¿sí? Según la técnica que yo utilice. ¿Qué son los cortes de rutina? Los cortes de rutina son los cortes que se realizan, por ejemplo, en el corazón de la ratita, se realiza un corte transversal, un corte longitudinal, entonces esto se lo realiza mediante el procesamiento histológico que vimos en las primeras clases, y entonces se los puede ver de esta forma, ¿sí? Bien. Vamos a ver qué características tiene el tejido muscular cardíaco que lo hace diferente al esquelético. Tenemos que el retículo también tiene el retículo sarcoplasmático y también tiene túbulos T. Pero ¿qué va a pasar con esto? Miren, ¿qué va a pasar con esto? Se organiza en una red individual a lo largo del sarcómero, que se extiende de una línea Z a otra línea Z, que se extiende desde una línea Z hasta otra línea Z, el túbulo T, ¿sí? Miren, desde una línea Z hasta otra línea Z, ¿sí? Hacen esta forma. El retículo endoplasmático liso del músculo cardíaco no está bien organizado, como estaba en el esquelético. No separa los haces de miofilamentos en miofibrillas bien definidas. Es decir, que en el esquelético está mucho más organizado que el cardíaco. ¿Y qué pasa con los túbulos T? Los túbulos T penetran en los haces de miofilamentos a la altura de las líneas Z. Acá tenemos un túbulo T, miren, que penetra a la altura de lo que sería la línea Z. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Esto se llama diada. Hay un solo túbulo T, ¿sí? Con una unidad de cisterna terminal. No existe otra a la par. Y esto se llama diada.
características del tejido muscular cardíaco. Lo otro era triada, que tenía 2 cisternas terminales. Este solamente tiene un túbulo T y una cisterna, falta la otra. Por eso se llama diada. Los túbulos T son más grandes y más abundantes en el músculo cardíaco ventricular que en el músculo esquelético. Sin embargo, son menos numerosos en el músculo cardíaco atrial, es decir, de la aurícula. Bueno, lo que tienen que saber ustedes es que el retículo sarcoplasmático no está tan organizado como en el tejido muscular esquelético y que el túbulo T con las cisternas van a formar diadas, no van a formar triadas, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber. ¿Cómo están hasta aquí? Pasamos al tejido muscular liso, que es la última parte, ¿sí? Bien, profe. ¿Puede ser que se escuche un poquito raro su audio, como que se va y vuelve la voz? Sí, chicos, yo no sé si me acerco un poquito más. ¿Seguros? No, no escucho bien. No, No, bien. Es que depende de cada compu, si están con el celular, también depende de eso, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al tejido muscular liso, ¿sí? Que son estas celulitas que tienen esta forma. Presentan en forma de asas o láminas fusiformes con extremos aguzados, como una agujita, ¿sí? Carecen de patrón estriado, no tienen estriaciones. Están interconectadas unas con otras, ¿sí? Unas con otras por uniones de tipo gap. ¿Sí? Están conectadas, se disponen de esta forma el tejido muscular. Se conectan unas con otras y tienen uniones de tipo gap, o en hendidura, uniones comunicantes. Las pequeñas moléculas o iones pueden pasar de una célula a otra a través de estas uniones. Y provee vínculos de comunicación que regulan la contracción de la lámina completa, se contraen todas estas juntas, ¿sí? Los núcleos se ubican en la parte central de la célula, único y central. Bueno, ¿qué vamos a tener en el microscopio electrónico? Tenemos abundantes mitocondrias, algunas cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Es muy sencillo, el tejido muscular liso es muy sencillo. Tiene algunos ribosomas, gránulos de glucógeno, un pequeño aparato de Golgi. Pero ¿qué va a pasar con la forma de que se contraen? ¿Sí? Ya vamos a ver. Acá tenemos una microfotografía del intestino delgado, en donde se ven, miren, se ven las células musculares lisas. Miren cómo se disponen de esta forma. En un corte longitudinal, que es lo que yo estoy dibujando, este es el núcleo. Cuando ustedes ven un puntito negro, eso va a ser el núcleo. ¿Sí? Es lo que es esto. Pero cuando yo lo corto a este núcleo, voy a ver esto, que sería esto. ¿Sí? Este es un corte longitudinal y este es un corte transversal. Lo corto por la mitad y veo esto. ¿Y por qué veo zonas que tienen esto ahí y esto así? ¿Por qué será? A ver, en un corte transversal. Miren. Porque hay algunas que están de frente, digamos. A ver. Sí. Porque es la cara luminal, digamos. ¿Por qué será que yo veo acá el núcleo y sin embargo veo acá, por ejemplo, esta célula que se encuentra vacía acá? Veo esto y esto acá, ¿o no? Miren, veo puntitos que tienen el núcleo adentro y veo zonas que no tienen el núcleo adentro. ¿Por qué será? Porque si yo realizo el corte a este nivel, sí voy a ver el núcleo. Depende del corte. Muy bien. Pero si yo corto a este nivel, no voy a ver el núcleo. Voy a ver vacío. Porque depende exactamente del corte. ¿Y qué va a pasar con el aparato contráctil? Sí tiene filamentos de miosina, sí, pero están dispersos por todo el citoplasma, no tienen una forma característica. También tiene filamentos delgados de actina que se encuentran unidas a unas densidades que se llaman del citoplasma, pero también no presentan una unión característica, ¿sí? Se llaman cuerpos densos, de donde salen los filamentos de actina. Y también tiene filamentos intermedios que son parte del citoesqueleto. Miren, chicos, cómo se dispone. ¿Ven? Que no tienen una unión característica como lo que teníamos el tejido muscular estriado cardíaco y estriado esquelético. ¿Sí? Y tienen estas uniones densas, donde tienen filamentos de actina, delgados,
Después tenemos los filamentos gruesos, que son los de miosina, y cuando se contraen, hacen esto, ¿sí? De esta forma. Las células musculares establecen contactos unas con otras mediante estas uniones de hendiduras, que son los nexus. Miren cómo pasa el impulso de una célula a otra, ¿sí? Mediante las uniones comunicantes o nexus. Y bueno, acá vemos las diferencias entre tejido muscular cardíaco y liso. Vamos a ver. Dice, el músculo cardíaco comparte características estructurales y funcionales con el tejido muscular esquelético y el músculo liso, ¿sí? Vemos que tiene miosina, que tiene actina. Tanto el músculo cardíaco como el músculo esqueleto, los elementos contráctiles, los filamentos gruesos y finos, están organizados en sarcómeros rodeados por retículo endoplasmático liso y mitocondrias. Esto en el esquelético y en el cardíaco. En el liso no. No tiene retículo sarcoplasmático bien organizado, el liso. Tanto las células musculares cardíacas como las lisas tienen su individualidad, aunque ambas están comunicadas por uniones de hendidura. ¿Se acuerdan que los discos intercalares también tenían las uniones en hendidura? Y también las células musculares lisas también la presentan, uniones gap. Las células musculares cardíacas y lisas tienen una contracción espontánea, que es regulada, pero no es iniciada por un estímulo hormonal o autónomo, ¿sí? Ambas poseen núcleos centrales y órganos perinucleares. Y acá, chicos, les pongo un resumen de todo lo que vimos. Ustedes tienen que estudiar por medio de apuntes, tienen que estudiar por medio de resúmenes hechos por ustedes mismos, para que el día anterior del parcial no estén enloquecidos leyendo todo de nuevo. Entonces yo les hago el resumen para que ustedes el día del parcial no estén enloquecidos y lo estudien de esta forma, ¿sí? Célula muscular, ubicación, las fibras, las excreciones, el núcleo, cómo está formado el túbulo T, las uniones celulares, sáquenle captura, ¿sí? Y acá seguimos con el machete, digamos, el resumen, ¿sí? Profe, ¿podés volver a la diapo anterior? Sí. Igual esto está subido, chicos, en el Classroom, y ya lo pasé por el grupo, ¿sí? Para que ustedes lo estudien de acá. Lo van a estudiar bien, lo van a leer bien, y después van a responder el cuestionario, ¿sí? Bueno, terminamos la clase. Perdón, a mí no me llegó nada de Classroom todavía. Yo les envié la invitación. Yo me fijo bien, mándenme un mensajito al quien no le llegó la invitación, ¿sí? Bueno, profe. Les puede también, profe, aparecer como spam. A mí me apareció como spam justamente y ahí es donde encontré la invitación. Chicos. Bueno, muchísimas gracias por su atención, chicos. A mí me encanta enseñar, ¿sí? Aprecio mucho que se hayan unido. Y miren lo que les tengo, una sorpresa para mañana. Miren cómo vamos a ver la anatomía. Es un modelo tridimensional donde vamos a ver todos los componentes, ¿sí? De lo que sería el tejido muscular. Vamos a ver la irrigación, vamos a ver cómo está formado, ¿sí? Todo eso vamos a ver mañana cuando veamos anatomía del aparato muscular, ¿sí? Disculpe, profe. ¿Sí? Todos los días a la misma hora las clases, ¿verdad? Todos los días a la misma hora. Esto vamos a ver mañana, chicos. Es una explicación que está genial, que les va a ayudar a una banda a estudiar. Se ve, miren, por ejemplo, yo señalo acá y me dice que está la aorta, acá la arteria pulmonar, por esto es una válvula tricúspide, esta es una válvula mitral, y todo eso vamos a estudiar mañana, ¿sí? Así que los que esperan para la segunda clase gratis, y los que se quieran unirse, sean bienvenidos, y muchísimas gracias por su atención, ¿sí? Profe, la clase de mañana sé que la puede grabar usted para pasarlo después, pero no creo que pueda asistir a la clase. No hay problema, David, vos sabés que si vos estás trabajando, yo te la grabo para que los puedas ver después, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, un besito, chicos, nos vemos mañana, estudien. Bien, profe. Gracias. Chao, profe. Gracias. Gracias.